La historia del Endeavour. Descubre el HMS Endeavour, el barco que, bajo el mando de James Cook, transformó la exploración en el siglo XVIII. Desde observaciones astronómicas hasta el descubrimiento de nuevos continentes, el Endeavour es un testamento del espíritu aventurero humano y su sed de conocimiento. Capítulo 1. El nacimiento de Endeavour. En la Inglaterra del siglo XVIII, el aire salado del mar se mezclaba con el espíritu de exploración y descubrimiento. En este contexto nació el HMS Endeavour, un barco que estaba destinado a escribir una página crucial en la historia de la exploración marítima. Construido en 1764 en los astilleros de Whitby, originalmente como un barco de carga para transportar carbón, el Endeavour poseía características únicas que lo hacían ideal para viajes largos y exploraciones. Con una eslora de 32 metros y un diseño robusto, su capacidad para cargar grandes cantidades de provisiones, herramientas y equipos científicos le confería una ventaja inigualable. El Endeavour era un barco de 3 mástiles, con un casco amplio y redondeado que le permitía una mayor estabilidad en los mares abiertos, esencial para las largas travesías oceánicas. Su construcción se llevó a cabo bajo la atenta mirada de carpinteros y constructores navales, quienes emplearon técnicas avanzadas para la época, asegurando que el barco fuera no solo resistente, sino también capaz de soportar los rigores de los viajes de exploración. El ambiente en Inglaterra era de ferviente curiosidad por lo desconocido. La Royal Society, junto con la Royal Navy, buscaba expandir los límites del mundo conocido, impulsando expediciones científicas que pudiesen aportar nuevos conocimientos geográficos y naturales. En este contexto, el Endeavour se perfilaba como una herramienta perfecta para tales ambiciones, un vaso que, aunque originalmente destinado al comercio del carbón, pronto se convertiría en un ícono de la exploración mundial. La selección del Endeavour para la expedición de James Cook no fue casualidad. Su solidez, espacio de carga y facilidad de manejo lo hacían idóneo para una misión que iría más allá de los confines del mundo conocido. Así, lo que comenzó como un modesto barco de carga se transformó en el preludio de una aventura que marcaría un antes y un después en la historia de la exploración. Con cada tabla y vela, el Endeavour no solo estaba siendo preparado para navegar los mares, sino para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Capítulo 2. De barco de carbón a barco de exploración. En 1768, el destino del Endeavour tomó un giro decisivo. La Royal Navy lo seleccionó para ser remodelado y convertido en un barco de exploración, bajo el mando del entonces teniente James Cook. Este cambio respondía a la necesidad de una expedición científica al Pacífico, con el objetivo de observar el tránsito de Venus desde Tahití, un evento astronómico de gran importancia para la mejora de la navegación y la comprensión del universo. La transformación del Endeavour fue meticulosa y deliberada. Se le retiraron cubiertas adicionales para aumentar el espacio disponible para los científicos y sus equipos, se reforzó su casco para resistir los arrecifes de coral y se mejoraron sus instalaciones para alojar una tripulación diversa, compuesta no solo por marineros, sino también por científicos, artistas y un botánico. La capacidad del barco para transportar suficientes provisiones para viajes largos fue crucial, permitiendo llevar a bordo todo lo necesario para sobrevivir y llevar a cabo investigaciones durante los largos meses en el mar. La adaptación del Endeavour reflejaba una visión innovadora sobre cómo un barco podía servir como plataforma para el avance del conocimiento humano. La Royal Navy, en colaboración con la Royal Society, equipó el barco con lo último en instrumentos científicos de la época, incluyendo telescopios, cuadrantes y cronómetros, herramientas esenciales para la navegación precisa y la observación astronómica. La elección de James Cook como comandante fue igualmente significativa. Conocido por su habilidad en cartografía y su experiencia en navegación, Cook poseía el liderazgo y la visión necesaria para guiar al Endeavour hacia lo desconocido. Bajo su mando, el barco no solo era una embarcación remodelada para la exploración, se convirtió en un símbolo de la ambición humana por descubrir y comprender el mundo. Así, el Endeavour zarpó no solo como un barco remodelado, sino como el portador de esperanzas y sueños de innumerables individuos interesados en expandir las fronteras del conocimiento humano. Su transformación de barco de carbón a barco de exploración fue un reflejo de un cambio más amplio en la sociedad, donde la curiosidad y el deseo de explorar jugaban un papel central en la definición de la era. Capítulo 3. La misión científica.
La expedición del Endeavour, lanzada en 1768, fue una misión de importancia sin precedentes, no solo para Gran Bretaña, sino para el mundo entero. Su objetivo científico principal era la observación del tránsito de Venus, un fenómeno astronómico que ocurre cuando Venus pasa directamente entre la Tierra y el Sol, visible como un pequeño disco negro cruzando la cara del Sol. Esta observación era crucial para calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, un dato fundamental para la astronomía y la navegación. A bordo del Endeavour se encontraba un equipo diverso y talentoso, incluyendo al astrónomo Charles Green, al botánico Joseph Banks y a una serie de artistas y dibujantes como Sidney Parkinson. Este equipo no solo se encargaría de las observaciones astronómicas, sino que también documentaría la flora, la fauna y las culturas de los lugares visitados, convirtiendo la expedición en una misión multidisciplinaria de investigación científica y cultural. Joseph Banks, en particular, jugó un papel crucial en la expedición. Su interés y conocimientos en botánica llevaron al descubrimiento y catalogación de cientos de especies de plantas y animales previamente desconocidos para la ciencia occidental. Los dibujantes a bordo, bajo la dirección de Banks, crearon detalladas ilustraciones de cada nueva especie, asegurando que los descubrimientos no solo fueran registrados en palabras, sino también visualmente. La preparación para la observación del tránsito de Venus fue exhaustiva. Al llegar a Tahití, el equipo se dedicó a establecer un observatorio provisional, equipándolo con los instrumentos necesarios para garantizar la precisión de sus mediciones. La colaboración entre marineros, científicos y artistas fue fundamental para el éxito de esta tarea, demostrando la importancia de la interdisciplinariedad en la exploración científica. La misión científica del Endeavour simbolizaba el apogeo de la Ilustración, una época que valoraba el conocimiento, la exploración y el entendimiento del mundo natural. A través de su viaje, el Endeavour no solo buscaba expandir los límites geográficos, sino también los horizontes del conocimiento humano, marcando un hito en la historia de la ciencia y la exploración. Capítulo 4. Navegando hacia lo desconocido. El 26 de agosto de 1768, el HMS Endeavour zarpó de Plymouth, marcando el inicio de una de las expediciones más audaces del siglo XVIII. Bajo el mando de James Cook, el barco y su tripulación se embarcaron en un viaje hacia lo desconocido, con el objetivo de expandir los límites del mundo conocido y realizar importantes investigaciones científicas. Este capítulo del viaje estuvo lleno de desafíos, aventuras y descubrimientos que pondrían a prueba la habilidad y el coraje de todos a bordo. Los primeros días en el mar fueron cruciales para establecer las rutinas y la disciplina necesarias para un viaje largo. Cook, consciente de los peligros que enfrentarían, se aseguró de que su tripulación estuviera bien preparada para cualquier eventualidad. La navegación por el Atlántico y luego hacia el sur, bordeando la costa de América del Sur, demostró ser una tarea ardua, enfrentándose a tormentas, corrientes impredecibles y la constante amenaza del escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Cook, un experimentado navegante y cartógrafo, empleó técnicas avanzadas para su época, asegurando que el Endeavour mantuviera su curso. Utilizando instrumentos como el sextante y el cronómetro marino, logró determinar la posición del barco con una precisión sin precedentes, permitiendo una navegación segura a través de aguas inexploradas. El paso por el Estrecho de Magallanes fue uno de los momentos más tensos del viaje. Las aguas traicioneras y los vientos impredecibles pusieron a prueba la destreza de Cook y su tripulación. Sin embargo, superaron estos desafíos con éxito, demostrando la solidez del Endeavour y la pericia de su capitán. Navegar hacia lo desconocido no era solo un desafío físico y técnico, también era un viaje de descubrimiento personal y colectivo. A medida que el Endeavour se adentraba en aguas nunca antes navegadas por europeos, cada miembro de la tripulación enfrentaba sus propios miedos y esperanzas, unidos por el objetivo común de explorar y comprender el mundo. Este espíritu de aventura y curiosidad científica definiría toda la expedición, llevando al Endeavour y a su tripulación a lugares que antes solo existían en la imaginación de los hombres. Capítulo 5. El descubrimiento de nuevas tierras. Tras meses de navegación, el HMS Endeavour llegó a Tahití en 1769, un objetivo clave en su misión científica. Esta isla no solo era el lugar designado para la observación del tránsito de Venus, sino también una oportunidad para estudiar una cultura y un ecosistema desconocidos por los europeos. La llegada del Endeavour a Tahití marcó el inicio de un intercambio cultural y científico que sería fundamental para el éxito de la expedición.
La interacción con los pueblos indígenas de Tahití fue manejada con un respeto y curiosidad mutuos. James Cook y sus hombres se esforzaron por establecer relaciones amistosas, intercambiando bienes y compartiendo conocimientos. Joseph Banks y el equipo científico se maravillaron ante la rica biodiversidad de la isla, documentando cientos de especies de plantas y animales previamente desconocidas para la ciencia occidental. La observación del tránsito de Venus se llevó a cabo con éxito, proporcionando datos valiosos que contribuirían significativamente al avance de la astronomía. Sin embargo, el legado de la estancia en Tahití no se limitó a este logro científico. La expedición también dejó una huella imborrable en el entendimiento europeo de las culturas polinesias, desafiando las percepciones preexistentes y enriqueciendo el conocimiento antropológico de la época. Con Tahití en su estela, el Endeavour zarpó hacia nuevas fronteras. La exploración de Nueva Zelanda y la posterior llegada a la costa este de Australia, a la que Cook denominaría Nueva Gales del Sur, representaron hitos en la cartografía y la exploración geográfica. En Nueva Zelanda, la tripulación tuvo encuentros significativos con los maoríes, mientras que en Australia se enfrentaron a un entorno completamente desconocido, lleno de especies únicas como el canguro, que asombraron a los científicos a bordo. Estos descubrimientos no solo ampliaron el mapa del mundo conocido, sino que también desafiaron las ideas preconcebidas sobre la naturaleza y la diversidad humana. La expedición del Endeavour, en su paso por Tahití, Nueva Zelanda y Australia, no solo fue un viaje de descubrimiento geográfico, sino también un viaje hacia la comprensión de la vasta complejidad del mundo natural y sus culturas. La interacción con los pueblos indígenas y el descubrimiento de nuevas tierras dejaron una marca indeleble en la historia de la exploración, evidenciando la riqueza y diversidad del planeta Tierra. Capítulo 6. Desafíos en alta mar. La travesía del HMS Endeavour no fue solo un camino de descubrimientos geográficos y científicos, también estuvo plagada de adversidades y peligros que pusieron a prueba la resiliencia de la tripulación y la fortaleza del propio barco. Navegar por los vastos y a menudo impredecibles océanos del mundo presentó a James Cook y a sus hombres con desafíos que exigieron no solo habilidad náutica, sino también un profundo coraje y determinación. Uno de los mayores peligros que enfrentó el Endeavour fue el escorbuto, una enfermedad debilitante causada por la deficiencia de vitamina C. Cook, consciente de los estragos que el escorbuto había causado en expediciones anteriores, tomó medidas innovadoras para combatirlo, incluyendo la incorporación de chucrut y jugo de malta en la dieta de la tripulación. Estas medidas, aunque simples, resultaron extraordinariamente efectivas, manteniendo a la tripulación relativamente saludable y marcando un avance significativo en la medicina naval. Sin embargo, el desafío más dramático surgió al navegar por la Gran Barrera de Coral, cerca de la costa de Australia. En un tenso episodio, el Endeavour encalló en un arrecife, causando graves daños a su casco. La situación era desesperada, el barco estaba atrapado y comenzaba a llenarse de agua. La tripulación trabajó febrilmente para bombear el agua y aligerar la nave, arrojando por la borda cañones y provisiones. Después de tensas horas, lograron liberar al Endeavour y llevarlo a una bahía cercana para reparaciones. Este incidente no solo demostró la vulnerabilidad inherente a la exploración marítima, sino también la ingeniosidad y la tenacidad de Cook y su tripulación. Las reparaciones en la bahía, realizadas bajo condiciones improvisadas, permitieron al Endeavour continuar su viaje, una hazaña notable de supervivencia y adaptabilidad. Los desafíos enfrentados por el Endeavour en alto mar también incluyeron tormentas feroces, la navegación en aguas desconocidas y el constante riesgo de motín. A través de todo esto, Cook mantuvo el liderazgo y la moral de su tripulación, guiándolos no solo a través de los peligros físicos, sino también a través de las tensiones psicológicas de un viaje tan largo y arduo. Estas pruebas y tribulaciones forjaron un espíritu de camaradería y resistencia entre los hombres del Endeavour. Superaron los desafíos no solo con destreza técnica, sino también con un profundo sentido de propósito y compromiso con su misión. La travesía del Endeavour a través de las adversidades en alta mar es un testimonio del espíritu humano y su incansable búsqueda de conocimiento, a pesar de los riesgos y peligros involucrados. Capítulo 7. La vuelta al mundo. El tramo final de la expedición del Endeavour representó tanto un desafío como una culminación de los logros de la misión. Tras explorar la costa este de Australia, Cook fijó su rumbo hacia el oeste, a través del estrecho de Torres y hacia el Océano Índico. El objetivo era claro:
completar la circunnavegación del globo y regresar a Inglaterra con los valiosos datos y descubrimientos recopilados durante el viaje. El paso por Indonesia, especialmente por la isla de Java, resultó ser uno de los periodos más difíciles de la expedición. La tripulación enfrentó brotes de malaria y disentería, enfermedades que causaron numerosas bajas y pusieron a prueba la capacidad de Cook para mantener a su equipo unido y enfocado en la misión. A pesar de estas adversidades, el Endeavour continuó su viaje, navegando a través del Océano Índico y rodeando el Cabo de Buena Esperanza. La travesía de regreso a Inglaterra fue larga y ardua, marcada por las secuelas de las enfermedades y los desafíos continuos de la navegación en mares abiertos. Sin embargo, el espíritu indomable de la tripulación y la habilidad de navegación de Cook aseguraron que el Endeavour superara todas las dificultades. Finalmente, en julio de 1771, después de casi 3 años de ausencia, el Endeavour ancló en el puerto de Dover, completando una de las expediciones marítimas más significativas de la historia. El regreso del Endeavour fue recibido con celebraciones y el reconocimiento de los logros de la tripulación. Habían completado una circunnavegación del globo, realizado importantes descubrimientos geográficos y contribuido significativamente al conocimiento científico de la época. Los especímenes, mapas y diarios traídos de vuelta proporcionaron una visión invaluable de culturas previamente desconocidas y ecosistemas remotos, enriqueciendo el entendimiento europeo del mundo natural y humano. La vuelta al mundo del Endeavour no solo marcó el fin de una expedición, sino también el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento. Los logros de Cook y su tripulación abrirían el camino para futuras expediciones, extendiendo los límites de lo conocido y lo posible. La odisea del Endeavour, con sus desafíos y triunfos, permanecería como un testimonio perdurable del deseo humano de explorar y comprender el mundo en su totalidad. Capítulo 8. El legado de la expedición. La expedición del HMS Endeavour bajo el mando de James Cook dejó un legado imborrable en la historia de la exploración, la ciencia y el intercambio cultural. Al regresar a Inglaterra, el impacto de su viaje se sintió de inmediato, y sus repercusiones continuarían resonando a lo largo de los siglos. Este capítulo examina cómo la odisea del Endeavour contribuyó al conocimiento geográfico, científico y cultural del siglo XVIII y más allá. Los diarios de Cook, junto con los dibujos y las muestras recogidas por Joseph Banks y el equipo científico, proporcionaron a Europa una ventana sin precedentes al Pacífico. Las detalladas cartografías de Cook de Nueva Zelanda y la costa este de Australia, en particular, fueron revolucionarias, ofreciendo los primeros mapas precisos de estas regiones. Estos mapas no solo facilitaron futuras expediciones y colonizaciones, sino que también desafiaron las concepciones europeas del mundo, expandiendo los horizontes geográficos y culturales. La publicación de los diarios de Cook y las ilustraciones de las especies y culturas encontradas durante la expedición alimentaron la imaginación y la curiosidad del público europeo. La descripción detallada de la flora, la fauna y las sociedades polinesias, maoríes y aborígenes australianas introdujo conceptos de diversidad biológica y cultural que eran, en ese momento, revolucionarios. La contribución de la expedición al campo de la botánica fue particularmente notable, con la introducción de más de 3.000 especies de plantas y animales a la ciencia occidental. Además, la expedición del Endeavour tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la navegación y la oceanografía. Las técnicas de navegación y cartografía empleadas por Cook mejoraron la seguridad y la precisión de los viajes marítimos, mientras que sus observaciones sobre corrientes oceánicas, vientos y otros fenómenos marinos contribuyeron al creciente cuerpo de conocimiento oceanográfico. Sin embargo, el legado de la expedición también incluye aspectos más complejos y problemáticos, especialmente en lo que respecta a los efectos del colonialismo y el impacto en las poblaciones indígenas. Las interacciones entre la tripulación del Endeavour y los pueblos indígenas fueron a menudo pacíficas y marcadas por el intercambio mutuo, pero también sentaron las bases para futuras colonizaciones que traerían consigo conflictos y sufrimientos. Capítulo 9. Los últimos días del Endeavour. Tras su regreso a Inglaterra, el HMS Endeavour continuó sirviendo a la Royal Navy, aunque nunca con el mismo brillo de su viaje de exploración con James Cook. En los años siguientes, el barco fue utilizado en varias funciones, incluyendo como buque de transporte y como barco prisión, antes de ser vendido y finalmente desmantelado a principios del siglo XIX.
La transición del Endeavour de un icono de la exploración a un papel más mundano refleja el destino de muchos barcos de su época, cuya importancia histórica no siempre fue reconocida en su tiempo. La historia del Endeavour, sin embargo, tendría un renacimiento simbólico en los siglos siguientes. El interés en la expedición de Cook y en el barco que lo llevó a través de los océanos del mundo creció a medida que historiadores y el público en general comenzaron a apreciar el significado de sus logros. Este renovado interés condujo a la búsqueda de los restos del Endeavour y a especulaciones sobre su ubicación final, convirtiéndose en una especie de búsqueda del tesoro histórico que capturó la imaginación de muchos. Capítulo 10. El Endeavour en la memoria. Hoy en día, el HMS Endeavour ocupa un lugar de honor en la historia de la exploración y la navegación. Su legado se conmemora de diversas maneras, desde réplicas exactas del barco que se han construido y utilizado para fines educativos y turísticos, hasta exposiciones en museos que detallan su viaje y descubrimientos. Estas conmemoraciones sirven como recordatorios tangibles de la audacia, la curiosidad y el espíritu de aventura que caracterizaron la expedición. La figura de James Cook y su viaje en el Endeavour también han sido objeto de análisis y reflexión en la literatura, el cine y la televisión, donde se exploran tanto los aspectos heroicos como los controvertidos de su empresa. A través de estos medios, las narrativas en torno al Endeavour continúan evolucionando, reflejando las cambiantes interpretaciones y valoraciones de la historia. El Endeavour, más que un simple barco, se ha convertido en un símbolo de la exploración y el descubrimiento. Su historia nos recuerda la complejidad de la aventura humana, marcada por la búsqueda del conocimiento, el encuentro con lo desconocido y el impacto duradero de esas experiencias en nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. En este sentido, el Endeavour vive en la memoria colectiva no solo como un testigo de la historia, sino como una inspiración para futuras generaciones de exploradores y soñadores.